grata presentación. Me encantó todo lo que estuve leyendo. Saludo a mi paisana de Venezuela, Luzmilán Zambrano, que está aquí representando a la Florida Global University. Muchos la conocen porque tuvimos dos actividades allá en Florida. Y al amigo Manuel Villero, que está también presente, de la Corporación de Ciencia Pedagógica Latinoamericana y del Caribe, que está manejando, así que no nos podrá saludar. Obviamente que al hacer hermano fraterno, a los que una tarde completamente internacional y con diferentes poderes, yo sugeriría, aparte de Mónica, yo sugeriría que como todos tienen la presentación, que cada uno haga una revisión de la presentación para intercambiar con Edilberto. Creo que sería más provechoso, porque si le damos todo el material de una sola vez, pues puede ser un poquito más complicado. Pero si revisamos el material y la próxima interactivo, yo pienso que podría ser bueno para de manera que podamos asimilar bien el material. No quisiera ampliar, me gustaría ir a la doctora Luzmilán para ampliar. Gracias y saludos a todos. Yo tengo, a ver, permiso, una consulta. No me queda claro la postura, a lo mejor por razones de audio, porque yo pienso que estamos en un tema que recobra una importancia capital y quedo en el vacío realmente. Quedo en el vacío, había una agenda y es más, teníamos la presentación y yo esperaba el momento en que el doctor terminara tal vez un segmento para entonces poder hacer con todos una discusión de todo esto, porque pienso que se trata de eso, no de un proceso de asimilación, sino de un proceso de discusión. El doctor dijo con antelación de que el doctor Heriberto, de que íbamos a tener un intercambio y si es para recibir una información, entonces yo le pregunto al doctor Google y el doctor Google tiene bastante información, pero el doctor Google no puede reflexionar conmigo y yo creo que esto es importante. Y cuando estamos haciendo señalamientos frente a las competencias, que yo en el chat pregunté si estamos en la competencia del egresado para después pasar a las competencias profesionales del docente, pero esto está hermanado en función de la sociedad en que nosotros vemos. Si nosotros no podemos hacer esa concatenación, entonces yo no sé dónde ubicar la teoría, yo no sé dónde ubicar el planteamiento que se está versando. Entonces, yo tengo la presentación y si es solamente para interactuar con la presentación, entonces por favor mandémonoslas todas y trabajamos con la presentación y cada uno que haga sus reflexiones frente a la misma, pero yo creo que la orientación fundamental está en ese compartir, aunque en ese compartir se hagamos nosotros más confundidos, pero la idea es esa, ¿no? Que esa confusión nos permita seguir buscando, seguir reflexionando, porque la circunstancia en que hoy vivimos en Panamá y que más en Latinoamericana, yo diría inclusive que tenemos una educación superior que está fracasando porque a pocos minutos estamos próximos a una guerra universal y si la universidad no somos capaces de reflexionar frente a estos tópicos, entonces yo no sé cuál sería el papel. Dejo mi preocupación porque realmente yo quería saber cuál era la metodología para en ese ámbito poder aprovechar la presencia del doctor Heriberto y poder salir un poco de esta ignorancia que me ahoga. Así es que ustedes me dirán, y bueno, no sé, en verdad quedo más confundido que antes. Gracias. Bueno, como iniciamos, doctor Julio, estamos aquí para compartir, reflexionar y más que nada, ¿verdad?
hacer un análisis y una evaluación de dónde estamos y dónde queremos llegar. El tema de competencias profesionales, créame lo que se viene discutiendo hace más de escasos 30 años, por allí o menos, o más, y la verdad es que en la actualidad hay un sinnúmero de investigaciones, documentaciones e incluso líneas internacionales que están trabajando sobre competencias, porque son las que en el fondo van a asegurar la calidad de la educación superior, la calidad del profesional que egresa en este mundo, que cada vez la comunicación es inmediata y otros contextos donde los paradigmas en la que nosotros quizás estamos, muchos, del docente 4.1, discúlpenme, posiblemente algunos manejamos la concepción del docente 1, otros quizás estemos en la concepción del docente 2, y lo que estamos buscando es la concepción del docente en la actualidad 4.0. ¿Sí? Entonces, la vía cambia, los contextos están cambiando, y respondiendo a su pregunta, dado lo complejo que es el módulo 2, y por eso tenemos invitados de lujo, como dice la profesora Migdalia, estoy acuñando un término que la doctora Migdalia, sesión a sesión, ha mantenido, un invitado de lujo, el doctor Edilberto, que está presidiendo la línea de competencias a nivel internacional, y tenemos con nosotros a Luc Milian. Lo pronuncié bien, yo siempre ando bautizando a la gente con otros nombres, discúlpeme, yo no te preocupes, me emociono, y ella que maneja una de las específicas que es del área de investigación. Respondiendo a su pregunta, dado lo complejo que es esta temática, tenemos dos vías. Una, donde el doctor Edilberto nos va a compartir durante estos 4 sábados espacios, porque fíjense, estamos hablando desde la competencia y el competente, estamos bajando a las tipologías de competencia, luego bajamos a las subunidades de competencia, a las subcompetencias relacionadas con la idoneidad, con la función profesional, con el contexto de Panamá y con la Facultad de Educación. Definitivamente, hoy, en 40 minutos que lleva el doctor Edilberto, no lo vamos a resolver. Y al igual que usted, doctor Julio Góndola, si, quizás muchos estén confundidos. Mire, mi tesis doctoral va sobre competencias profesionales investigativas, y le digo, le confieso, 2 años para que mi cerebro pudiese comprender toda esta concepción, 2 años, y todavía no me siento fortalecida para sustentar una tesis doctoral, y por lo tanto le pedí al doctor Edilberto que fuera un asesor externo para yo, al lado del profesor Francisco, y la experiencia que estoy ganando, poder ir a México y decir, aquí está la panameña, la que abrió el espacio de la internacionalización en esta escuela, y voy a presentar una investigación de calidad con equidad. Entonces, démosle el espacio a las dos posiciones. Que el doctor nos comparta durante estas 4 semanas, pero nosotros también en esa dirección del docente 4.0 revisemos el material que nos han compartido a través del grupo de WhatsApp. Y en este espacio, porque conseguir a la doctora Luz Milán fue difícil, prácticamente le rogué que por favor, por hoy, que tuviera ese espacio para nosotros, al doctor Francisco, que dijera, doctor, ella lo va a llamar en cualquier momento, y el doctor dijo, estamos trabajando, Moni. Entonces, doctor Julio, denos ese nivel de confianza.
Le confieso, yo llevo 2 años trabajando esto y aún considero que me voy a tomar hasta diciembre para sentirme fortalecida y que esto no es en una sola sentada. Lo compartí. Sí, mi amada Mónica, permítame hacer alguna última reflexión. Yo no voy a hablar de la profesora Milian porque, por favor, el hecho que esté ya es suficiente. El doctor Heriberto aquí ha hablado de un enfoque epistemológico de la competencia. Yo tengo un nudo en la garganta y una apretación en el pecho que si tú quieres que yo me vaya hasta la próxima sesión, vamos a ver si yo puedo llegar. Estamos en las concepciones básicas y si esto es así, entonces yo le voy a pedir al doctor Heriberto que por favor me envíe alguna bibliografía porque yo tengo la responsabilidad profesional de autoeducarme. Yo tengo unas posturas de una perspectiva crítica sobre lo que nosotros venimos de la concepción epistemológica, hablando del conocimiento. Todavía nosotros tenemos el conocimiento y se ha vendido, pero el conocimiento ya se transformó. Ya el conocimiento no es aquel en que yo me eduqué. El conocimiento ahora tiene vida, ahora tiene corazón, palpita. Y si las corrientes pedagógicas todavía andamos en la dirección de la pista y la autopista del conocimiento, nosotros tenemos que tener una concepción epistemológica de qué es el conocimiento. Porque el conocimiento es una producción que tiene vida, ya no es el contenido. Antes la información era un contenido. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que ver de esa perspectiva epistemológica. Pero bueno, si eso no es así, yo no soy una piedra en el camino, pero de verdad me quedo con una expresión que me parece muy interesante, el abordaje del doctor Heriberto y el seguir con esas dudas, con esas incógnitas. Por favor, doctor Heriberto, sea tan amable y hágame notar alguna bibliografía que me permita hacer mi proceso de autoestudio, porque yo soy el responsable de mí mismo. Y entonces no hay problema, mi estimada y amada Mónica, que siga el programa que usted ha planteado en esta jornada. A mí me parece muy interesante porque, bueno, tenemos no sé cuántos años ya de estar escuchando hablar acerca de competencia, enfoque competencial, modalidad competencial, técnicas y estrategias para enseñar basados en competencia, o sea, una serie de cambios que hemos tenido que ir haciendo, pero en realidad sin comprender realmente bien qué es lo que estamos haciendo y cómo lo tenemos que hacer. Me he quedado así como en un limbo, en el aire, porque había repetido tantas veces la definición de Profesor Farno, su micrófono. De enfoque competencial y de modalidad competencial que me creía que sabía lo que era, ¿verdad? Entonces ahora que retomo eso de formar, o sea, que mediante las competencias tenemos la responsabilidad de formar sujetos íntegros e integrales, y es ahora cuando empiezo a entender esto de integrales, ¿verdad? Porque está tan relacionado con los conceptos que el doctor nos ha regalado en este fragmento de la tarde, ¿sí? Porque, o sea, uno entiende de repente lo de íntegro, pero entonces lo de integral, y mucha gente podría pensar que íntegro e integral era lo mismo. Pero ahora vemos que hay tantos elementos que para nosotros, que no somos estudiantes, que somos profesionales y que estamos dentro del desempeño de la profesión, tenemos que aplicar a este concepto de competencia profesional, ¿verdad? Que es ahora cuando lo estamos realmente comprendiendo. Yo le agradezco muchísimo al doctor, además esa didáctica con la que ha ido compartiendo con nosotros
la información concerniente a lo que son las competencias profesionales, porque la verdad que pues lo ha hecho bastante didáctico, bastante claro. No obstante, esas lagunas que tenemos con respecto a el tema sustentan enormemente eso que acaba de decir la doctoranda Mónica, con respecto a que nos dé tiempo para poder asimilarlo, digerirlo, analizarlo, evaluarlo y buscar hacer prognosis y buscar nuestras estructuras de acogida y poder realizar un aprendizaje significativo. ¿Te puedes dar la palabra, Mónica? Porque la verdad que es bastante la información que tenemos que procesar de la vertida en esta tarde. Muchas gracias a todos. Definitivamente que es una tarde como todas las demás, una tarde académica, una tarde de aprendizaje, y quiero felicitar tanto a nuestro conferencista como a nuestra invitada Luz Milán, y pido, por favor, con todo respeto a la sala, escuchemos a la doctora Luz Milán y continuemos luego en la próxima sesión con el señor rector. Por favor, le doy la bienvenida a nuestra doctora Luz Milán para que nos ilustre y sobre todo que comparta con nosotros una vez más tanta enseñanza y aprendizaje como la obtuvimos la primera vez en Florida Global University. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Qué lindas palabras. Con todo gusto. Voy a permitirme compartir la pantalla. Espérenme. Es un placer para mí, desde Florida Global University y Florida Global Research Center, hacer esta disertación tipo conversatorio con mi amada Universidad de Panamá, en nombre del rector, doctor José Gerardo Guarisma, y demás autoridades de la universidad. Les enviamos un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Doral. Sin más preámbulo, vamos a conversar realmente. Más que una presentación, va a ser una conversación acerca de elementos que ya ustedes conocen, y para eso busqué la información acerca de, primero un pensamiento, acerca de las competencias que plantea UNESCO para los docentes del siglo XXI y hacia el siglo XXII. En principio, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, según Pablo Freire. Eso como un tema de reflexión. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura estableció 26 tipos de competencias, 26 competencias entre básicas y profesionales para los docentes de todos los niveles. Y ese tipo de competencias pasa por el tamiz del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que desde hace unos años para acá, y sobre todo en tiempos de pandemia, que todos hemos sufrido, ha tomado un papel preponderante. En esta disertación que yo les traigo hoy, no solo traigo la información específica de la UNESCO, como las competencias que deben tener los docentes, sino que hago un contraste con las funciones de un docente universitario, sobre todo específicamente en el contexto de la Universidad de Panamá. Y para ello tomé las normativas que ustedes tienen, el reglamento de evaluación docente del profesor en esa materia, para poder contrastar cuáles son las funciones que ustedes deben cumplir y cómo potenciar esas funciones dentro de las competencias que establecen las organizaciones internacionales, como en este caso la UNESCO, entre otras. Para la UNESCO, competencia se refiere a aptitudes, conocimientos y comprensión que se requieren para lograr con éxito una norma profesional o un desempeño profesional. En el ámbito universitario, nosotros como profesores tenemos que desarrollar diversas funciones, entre ellas gestión, administración, en general para otros países es gestión, extensión, docencia e investigación. Para Panamá hay dos funciones más,
que vienen a completar ese cuadro de competencias y que también están relacionadas con las competencias para la sociedad del conocimiento, que son las necesarias para la resolución de problemas, reflexión crítica, análisis, colaboración y comunicación, comprensión de puntos de vista del otro, es decir, ponernos en el papel del otro también, lo que tiene que ver con la empatía o las habilidades blandas y la capacidad para usar las tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo con la UNESCO, ese desarrollo profesional de los docentes, que se entiende como un proceso de aprendizaje que debe ser durante toda la vida. Es decir, así como un médico se forma en su profesión, pero sigue mejorándose, sigue investigando, sigue avanzando, sigue profundizando, sigue actualizándose durante toda su vida, la formación docente o la profesión docente también debe tener un aprendizaje para toda la vida y debe seguirse profundizando, no solo en el nivel universitario, sino en todos los demás niveles de ejecución docente. Para ello, ellos plantean 3 tipos de formación o 3 momentos. La formación inicial, que está centrada en esa preparación que tenemos todos para comenzar a trabajar en pedagogía, ¿sí? Es decir, el conocimiento del área de las asignaturas, de los cursos con los que vamos a trabajar, competencias de gestión, cuando nos corresponde alguna actividad administrativa, y el uso de diversas herramientas pedagógicas, tales como planificación, evaluación, presentación de la información ante los estudiantes, que es lo que tiene que ver con los aspectos específicamente didácticos y pedagógicos, y por supuesto, aquellas herramientas, preparación de recursos, de materiales, para poder desarrollar cada una de las actividades docentes. La formación permanente, por la cual tenemos que pasar todos quienes hacemos carrera dentro de las universidades, porque tenemos escalafones que cumplir, tenemos ascensos que cumplir, trabajos de investigación que cumplir, retos tales como la especialización, maestría, doctorado y postdoctorado, y sobre todo para quienes cumplen funciones gerenciales dentro de la universidad, estos parámetros o estos estándares se convierten en elementos de avanzada y mucho más complejos porque requieren más competencias para lograrlo. Estas competencias están basadas en programas de formación inicial y formación continua que son pertinentes con esas necesidades de enseñanza, tanto en las aulas como fuera de ellas, que es lo que tiene que ver específicamente con las actividades de extensión universitaria. El apoyo pedagógico y técnico constante, es decir, esa que viene facilitada por las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto desde el punto de vista formal como informal, es decir, aquellos elementos que nosotros incorporamos desde el punto de vista autodidacta, como muy bien lo decía el doctor Góndola, que nosotros tenemos que también ser autodidactas, es decir, buscar información y también satisfacer nuestra curiosidad e ir innovando, aplicando todo lo aprendido y todo ese apoyo técnico y pedagógico en las actividades cotidianas, en las necesidades cotidianas, para así cada día mejorar el nivel tanto de enseñanza como de aprendizaje, como una dupla dinámica dentro del proceso de formación. En esta imagen, tal y como pueden observar, hay 4 momentos o 4 elementos que nos llaman la atención porque estamos por una parte, así como lo estoy marcando aquí con el apuntador, por una parte estamos en realidad aumentada, estamos utilizando simuladores, pero esa realidad también pasa por seguir trabajando o pretender que tenemos docentes 1.0 tratando de trabajar en el nivel 4.0. ¿Cuál es la reflexión que tiene que llamarnos en este punto? La formación permanente, la actualización, la búsqueda, la propia búsqueda de todos y cada uno de los docentes, quienes hacen vida en las universidades, que son quienes están sembrando en esa cosecha que va a venir en el futuro. Porque lo que nosotros como docentes universitarios estamos manejando es el futuro de nuestro país y el futuro del mundo. Lo que nosotros no sembremos, lo que nosotros no propiciemos dentro del aula,
a partir de nuestra reflexión y de nuestra autoformación, y formación permanente, va a impactar el futuro del mundo, el futuro de nuestro país y el futuro de todas y cada una de las latitudes en las que nosotros nos manejemos o en las que estemos. Pasamos de un aula de pizarrón, tiza, pizarra y borrador a una pantalla digital, pasamos a realidad aumentada, pasamos a metaversos, pasamos a una clase por Zoom. Imagínense, en este momento es posible hacer simultáneamente una conferencia, una disertación entre 3, 4, 5 países, 10 países, los países que sean necesarios, y pareciera que estuviéramos con calor humano cerca, ¿no? Hemos pasado por unas etapas tan complejas que ha hecho que nuestra forma de visualizar el futuro de las competencias y de las funciones docentes haya cambiado por completo. Ya no podemos seguir pasivos ante el mundo que viene avasallándonos. No podemos seguirnos quedando con la tiza y el borrador cuando el mundo va avanzando hacia la realidad aumentada y hacia los simuladores, hacia un metaverso. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí están. Los niños tienen aquí en esta imagen, del lado inferior izquierdo, un docente con una pizarra viéndola en un televisor y ellos viendo eso a través de una laptop. Entonces, no podemos pretender seguir reproduciendo prácticas tradicionales tratando de disfrazarlas o de hacerlas parecer como que son de avanzada y que son de esta nueva era y de la era 4.0 hacia el 5.0, ¿no? Ustedes pueden interrumpirme cuando quieran, si tienen alguna duda o alguna acotación que hacer, pueden levantar su manito o pueden indicarme y con todo gusto. Ok, espérenme un momento, que estaba chequeando que todos estuvieran ahí. Ok, ¿cuáles son esos 6 aspectos de la práctica profesional docente en el marco de esas competencias de las que habla UNESCO en Francia 2019? 1, la comprensión del papel de las TIC en las políticas educativas. 2, el currículo y la evaluación. La pedagogía. Número 3. Número 4, aplicación de competencias digitales. 5, organización y administración. Y 6, aprendizaje profesional de los docentes. En este cuadro, yo puedo compartirles a través de la profesora Mónica, puedo compartirles todos estos documentos para que ustedes tengan acceso y puedan leerlos, profundizarlos, trabajarlos. Y también esta presentación, con todo gusto, se las voy a comunicar a través de Mónica. Este es el marco de competencias a través de la comprensión de las TICs. ¿Y qué es lo que involucra? Adquisición de conocimientos, profundización de conocimientos y creación de conocimientos. Los docentes universitarios estamos en una triada de adquisición de conocimientos permanentemente sobre los retos que nos ofrece o que nos oferta la educación actual. La profundización de esos conocimientos, tenemos que irnos mejorando y capacitando día con día. Y luego de eso, creación de conocimientos, no solo en nosotros, como esa reflexión constante que debe tener el docente, sino también propiciar esa creación de conocimientos en nuestros estudiantes, quienes van a ser los profesionales del futuro en todas y cada una de las diferentes carreras. En este caso estamos hablando de profesionales de la educación. Ustedes están en el decanato de educación, pero tenemos docentes que trabajan en todas y cada una de las diferentes áreas del conocimiento. ¿Y qué es lo que deben saber como competencia? Conocimiento de las políticas educativas y de las políticas de formación de la universidad, aplicación de esas políticas e innovación de esas políticas. Doctora, disculpe que la interrumpa, pero es que tengo un pequeño choque cognitivo desde las primeras diapositivas, ¿no? Ajá, dígame. Y quisiera que me lo aclarara, pues, con la vasta experiencia que usted tiene.
Es Dígame. que yo observé en las diapositivas que hablamos de pedagogía. No obstante, en el nivel que nos encontramos, a nosotros nos han dicho que estamos en andragogía. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre que se... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Andragogía tiene que ver con la educación o con la formación de personas adultas. Claro. Es decir, de adultos, no de adolescentes ni de niños. Pero esa palabra es la que aparece en el documento oficial de la UNESCO y yo no puedo cambiarla. Es solamente eso, pero ya iba a lo de la andragogía en términos de las funciones del docente. Claro, porque nos sugiere entonces diferentes formas de tratar esto, porque debe existir un compromiso más directo entonces entre la persona que aprende y la persona que comparte el aprendizaje, porque en realidad ambos están aprendiendo, pero hay un compromiso mayor porque el adulto está consciente de lo que necesita, no así el niño o el adolescente, ¿verdad? Entonces ya el compromiso debe ser más... Ajá. Sin embargo, el niño sabe lo que quiere. Tal vez en la época en que, no voy a hablar de ustedes porque ustedes son todos unos niños, pero en la época en que yo era una niña, en la que yo iba a la escuela, ¿verdad? No el doctor Farnum, porque el doctor Farnum también es un muchacho chiquito, también es un hombre muy joven, ahí está Migdalia riéndose, la doctora Migdalia también riéndose, y Migdalia también era una niña muy pequeña cuando yo estaba grande ya. Entonces, algo de humor, porque imagínense, cuando yo era una niña, o cuando tal vez nosotros éramos unos niños, la escuela era otra. De hecho, te prohibían hablar, te prohibían participar, tenías que pedir permiso para levantar la mano. Ahora es distinto. De hace unos 10, 15 años para acá, el niño, el adulto, el adolescente, o sea, el niño, al igual que en una educación andragógica, tiene el derecho y el deber de hablar, de participar, de expresar sus opiniones, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la didáctica, con la formación, con la educación, en todos los niveles y modalidades de la educación, ha cambiado, y ha cambiado para siempre, ¿sí? Para nosotros, usar el término andragogía implica que hay adultos a quienes va dirigida esa formación, pero realmente es pedagogía porque nosotros estamos utilizando pedagogía porque es la madre, ¿sí? Es la palabra madre de la educación. Sin embargo, en el contexto universitario se usa andragogía porque es más pertinente, ¿sí? Sin embargo, los niños de ahora, usted le dice, bueno, porque es que la Tierra es redonda, vamos a hablar sobre, ay, sí, aquí está una simulación, profe, mire, aquí está en el teléfono, entonces van y lo proyectan con su mismo teléfono, lo proyectan en la pared, les hacen realidad aumentada y nosotros así, ¿sí? Buscando un globo terráqueo para poder dar la clase, ¿no? Entonces, estamos en ese punto en el que ya nosotros no podemos dar por sentado cualquier información que le demos, ni al niño, ni al adolescente, ni al adulto. Muchas veces ha pasado en clases universitarias, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que el estudiante tiene una información que usted no tiene. Tiene la información que usted no maneja, o maneja un autor que usted no maneja, porque el autor acaba de salir, sacó un libro ayer y usted no lo ha leído, usted no lo ha visto. ¿Sí? Exacto, nos ha pasado. Incluso en el manejo de la tecnología, que los muchachos nos superan. Y nos quedamos pensando así, ya no es la misma mentalidad de antes, donde el estudiante pensaba que el docente lo sabía todo. Ya, incluso hasta nos tiran cáscaras de guineo. Bueno, realmente yo no he llegado a ese punto, nunca me he tirado cáscaras de guineo, pero bueno. Y a ver si sabemos. Voy a seguir avanzando en aras del tiempo, porque yo, bueno, por el tiempo, para respetar el tiempo de todos, voy a seguir avanzando, si me lo permiten. Entonces, desde el punto de vista de la adquisición de los conocimientos, profundización, en el término de pedagogía o de andragogía, dependiendo del nivel en que estemos manejándonos, tenemos enseñanza potenciada por las TICs en todos los niveles y modalidades, ¿sí? Resolución de problemas complejos y autogestión desde el punto de vista de la creación del conocimiento.
En cuanto a la aplicación de competencias digitales, ya nosotros no podemos seguir pensando que podemos improvisar en una clase con un estudiante, porque lo que estamos conversando ahorita, pasamos por la aplicación, por la infusión y por la transformación. Nosotros tenemos que convertirnos en bueno, el docente siempre ha tenido una visión global de todas las cosas y muchísima información, pero ahora tenemos que convertirnos también en tecnólogos. Tenemos que conocer y mantenernos actualizados para poder aplicar elementos de robótica en una clase, elementos de realidad aumentada en una clase. Y emplear no solo antes el teléfono era un objeto prohibido en una clase, ahora es un instrumento necesario. ¿Sí? En cuanto a la organización y la administración, ya no tenemos aulas estándar o aulas comunes y corrientes. Ahora el aula es esto, una videollamada por Google, un Google Meet, una conferencia por Zoom, una conferencia por otras aplicaciones, por ejemplo, como las de Microsoft Teams, entre otros, y las llamadas de WhatsApp. Una llamada de WhatsApp puede representar una prueba oral, puede representar una evaluación de una ejecución práctica. Entonces, estamos hablando de una revolución completa en términos educativos. Y, por supuesto, si la realidad ha sido transformada, la función del docente no puede seguir siendo la misma y tampoco puede seguir siendo la misma las competencias que el docente tiene que desarrollar, tiene que potenciar y tiene que mejorar. ¿Ok? En cuanto al aprendizaje profesional de los docentes, la irrestricta alfabetización digital, el trabajo en redes, es decir, establecer redes de apoyo, redes de intercambio de saberes, como por ejemplo esta actividad en la que estamos participando hoy, y el docente como innovador. Esa es una función que no puede evadirse. Ahora, en el contexto de la Universidad de Panamá, esto lo conocen ustedes mejor que yo, ¿sí? En el Estatuto de la Universidad de Panamá, en el artículo 166, se establecen 6 funciones básicas para el docente. Y existe un manual de evaluación del docente en el que se definen cada una de esas funciones y quién es el ente que va a ser responsable de esa evaluación. Eso no lo vamos a discutir aquí porque eso pertenece ya a la parte operativa. Pero desde el punto de vista de las funciones y de las competencias. Las funciones de docencia de un docente, de un profesor universitario en la Universidad de Panamá, no son distintas a las funciones que cumple desde el punto de vista de la docencia, desde el punto de vista de la formación andragógica, de otras universidades a nivel latinoamericano, inclusive a nivel de Estados Unidos. ¿Sí? En términos de investigación, requiere competencias no solamente para indagar, para buscar información, sino también para producirla y para compartirla. Es decir, tiene que hacer investigaciones como trabajos de ascenso, como papers, artículos científicos, tiene que saber tantas cosas para que pueda proyectar no solo su hacer, su quehacer dentro del aula, sino también contribuir con las redes de formación de otras universidades, de otros espacios académicos y también con la contribución teórica a través de tesis, a través de otro tipo de papers, contribuir con el conocimiento mundial, ¿sí? Es como el acervo cultural, el acervo científico y la visibilidad internacional de la universidad a la que pertenece. Esa forma parte de una de las principales funciones que tiene un docente. Esa tal vez es la función y el tipo de competencias que menos se desarrolla o que menos se potencia. Es uno de los más exigentes, pero es una de las que le cuesta más al docente universitario. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos o estamos muy ligados a la actividad docente, a la actividad familiar, a otro tipo de actividad, al mejorarnos profesionalmente estudiando, pero entonces hacemos una maestría, pero de ahí no sale un paper, de ahí no sale un artículo, porque no tengo tiempo, tengo que hacer entonces el trabajo de ascenso,
Paralelo a eso tengo que hacer la tesis tengo que empezar a hacer el doctorado, porque entonces tengo que seguir avanzando en los escalafones y no me puedo quedar, ¿sí? Entonces, todas esas investigaciones, todo ese acervo, ese conocimiento científico, a veces se pierde porque no se presenta en las instancias que tiene que presentarse. Ustedes como universidad tienen la fortaleza de que tienen una oficina un vicerrectorado de investigación y posgrado, tienen el decanato de educación y tienen una oficina de publicaciones académicas y científicas que potencia, que requiere, que busca la manera de que los docentes publiquen sus producciones científicas, por muy mínima que sea la actividad. Estrictamente no tiene que ser una tesis de maestría o una actividad de especialización o una tesis doctoral, ¿no? Porque la gente queda como tan agotada, como tan cansada académicamente, mentalmente, que ya no tiene tiempo para hacer un artículo. Y eso, ¿qué es en qué incide? En que esa función y esa competencia de la divulgación de ese quehacer científico se nos queda en el tintero en la tesis, se nos queda en el tintero en el trabajo de ascenso, se nos queda en el tintero en esa práctica educativa que es tan rica, tan enriquecedora, no solo para nosotros, sino para otras personas. ¿Mm? Las actividades de extensión, que son las que van de cara afuera de la universidad, es decir, traspasamos las paredes de la universidad para llevar ese conocimiento, esa experiencia, y de allí también sale investigación. De allí también salen experiencias que vale la pena reproducir, que vale la pena compartir y divulgar. La otra función es la de administración, la otra producción y servicios. Ustedes tienen aquí, en ese reglamento del sistema de evaluaciones de los profesores, en el artículo 22, ustedes explicitan en ese glosario cuáles son las funciones de docencia, cuáles son las funciones de investigación, ¿verdad? De la que ya hemos hablado, que tiene que ver con crear, recrear y transferir conocimientos y tecnología que contribuyan al desarrollo sostenible y responsable de la sociedad, que favorezcan la pertinencia, eficiencia y eficacia, tanto de la docencia como de la extensión. Fíjense que aquí la investigación está haciendo énfasis no solo en la actividad investigativa per se, no solo en la actividad investigativa per se, sino también en la actividad de extensión. Desde el punto de vista de la extensión, tenemos entonces una función académica que está vinculada con esos procesos relacionados con la actividad y con la realidad social, con el entorno cercano a la universidad y el entorno en las comunidades. Yo sé que la Universidad de Panamá realiza actividades en otras comunidades y que lleva a la universidad a esas comunidades. Ese trabajo de allí también debe ser replicado, también debe ser publicado, debe ser compartido, porque un libro requiere al menos 3 años, 2 años o más para poder ser elaborado. Cuando usted publica un libro, ya ese libro tiene 2 años de atraso. Un artículo científico tiene una vigencia mucho más corta. Por eso es que los artículos científicos están dando cuenta de cuál es esa productividad, esa producción y esa generación de conocimiento. ¿Ok? En términos de producción, como función universitaria de Panamá, de la Universidad de Panamá, tenemos que va dirigida a la creación o procesamiento del derivado de la innovación o de la transferencia de resultados en la investigación científica. ¿Cuántos productos de investigación, cuántos modelos existen en la Universidad de Panamá que han surgido de tesis doctorales y que no han sido puestos en práctica? Y digo la Universidad de Panamá por poner un ejemplo. Pero ¿cuántos prototipos, cuántas fórmulas, cuántas pruebas, cuántos diseños, cuántas composiciones musicales, cuántas artes gráficas, cuántas actividades se han quedado en el tintero, en el papel, y no han salido de esas 4 paredes? Entonces, esa producción tiene que revertirse en el quehacer docente y en la mejora continua de la universidad.
tiene que darse, tiene que verse, tiene que transparentarse en ese contexto, mejorando con las prácticas, mejorando con la aplicación en la praxis pedagógica, en la praxis académica. La producción de material habla de la función académica sustantiva, que está relacionada con bienes materiales y servicios generales. De hecho, tuvimos la oportunidad cuando hicieron esta última semana ejecutiva del mes de mayo de la Universidad de Panamá junto con con Florida Global University, de conocer de cerca 3 proyectos doctorales que guardan relación con esa producción material y con los servicios. Ese tipo de producciones, ese tipo de investigaciones van a marcar un antes y un después en la universidad. Y tiene que ver con esa preocupación del docente, de esa producción constante, esa producción científica, que no solo va a guardar relación con que esté escrito en un papel, sino que se revierta en un beneficio para la universidad, para los estudiantes y para la comunidad en general. Desde el punto de vista de los servicios, como función académica sustantiva está dirigida a la satisfacción de demanda mediante la innovación y la transferencia de los resultados y va a permitir que se puedan generar servicios, valga la redundancia, desde el quehacer de cada una de las especialidades y de las carreras que promueve la Universidad de Panamá. Entonces, digamos que tenemos allí no solo competencias de tipo didáctica, de tipo práctica, sino también desde el punto de vista de esa producción científica y de ese impacto innovador a la comunidad y a la sociedad. Finalmente, ya para dar paso a la disertación y a la discusión, un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Cada uno de los docentes universitarios aquí presentes, anteriores, presentes y futuros, ustedes no saben hasta dónde va a llegar o dónde va a abarcar la influencia de lo que ustedes están sembrando el día de hoy. Por eso es que tenemos que seguir, tenemos que seguir profundizando, mejorando, y en esa mejora continua que permita revertir, mejor dicho, que permita mantenernos actualizados e informados y al paso del avance tecnológico, científico y humanístico de la sociedad del siglo ya no XXI, sino del siglo XXII. Porque recordemos que nosotros estamos formando en este momento la generación que va a transformar este mundo, que va a heredar este mundo, y la generación del 2022, bueno, 2022, la generación de la era del siglo XXII. Muchísimas gracias por su atención. Me permito dejar de compartir para comenzar entonces la conversación por 5 minuticos. Gracias. Excelente. Gracias, doctora. Un placer. Bueno, hemos tenido un sábado cargado de mucha información. Voy a empezar. Iniciamos el periodo de reflexión con la primera pregunta para el doctor Edilberto y la profesora Yolanda también quiere hacer la doctora Luz Milán. Ajá. Competencias, competitividad y competencias profesionales docentes. Si tuvieran que expresarlo en 2 minutos, semejanzas, diferencias, ¿qué podría ser el aporte de cada uno? Bienvenidos, doctores, y iniciamos las preguntas en estos 10 minutos que nos quedan. Bueno, a mí me quedan aquí 5. Me quedan 5 minutos nada más. Solamente 5 minutos. Yo quisiera hacer una acotación final. Se trata de, como dice una de las participantes, Ana María, ese choque cognitivo. Porque tal vez en este momento todos tenemos como mucha información movida de la información que nos presentó el doctor anterior, el doctor Edilberto, ¿verdad?
y la información que estuve yo presentándoles. Entonces, sería muy adelantado, muy adelantado hacer una reflexión en tan corto tiempo. Tal vez la próxima sesión ustedes tengan la oportunidad de reflexionar, de pensar, de unir una información con la otra, de seguir reflexionando, de seguir buscando, porque pues ha sido una tarde sabrosa, dijéramos en Venezuela. Ha sido una tarde de verdad, una fiesta académica. Claro, porque antes hubiéramos podido decir que había una diferencia bien distante entre competencia y competitividad, pero después de lo que hemos visto hoy, nos podemos dar cuenta que no es distante, que están bien relacionadas, que competencia y competitividad van prácticamente de la mano, o sea, una depende de la otra, pero antes podíamos ver como competitividad en otro sentido, pero ahora está tan relacionado con lo que tenemos que hacer después de haber visto estos aportes de nuestros conferenciantes del día de hoy, que realmente las definiciones cambian. Cambiaron rotundamente las definiciones. Ahora tenemos que hacer tenemos que deconstruir para volver a construir, porque definitivamente que si lo vemos dentro de lo que es el desempeño, ¿verdad? El desempeño basado en un dominio de competencias, ¿sí? Competitividad, la definición de competitividad cambió totalmente. Bien, la doctora Luz Milán debe retirarse de la sala. Queremos agradecerle que haya compartido este espacio de tiempo con el grupo. El profesor Farnum, profesora Migdalia, quisiéramos que ustedes le dieran ese agradecimiento a la doctora, igual que al doctor Edilberto, y si nos quedáramos unos 10 minutos, pues sería un compartir entre el grupo de diplomado. Le doy la palabra a mi maestro. Gracias, doctora, porque me gusta maestro. Maestro lo utilizan en México como la más alta categoría. Así es, doctor. Mientras que acá en Panamá nosotros nos mandamos porque nos llamen doctor. En México es un honor que te llamen maestro. Así es. Lo tomo por esa vía. Obviamente que no puedo dejar de sentirme complacido de la información que se ha presentado. Creo que se ha presentado una información fluida, muy consecuente con el tema que estamos tratando. Dos perspectivas no diferentes, pero con matices apropiados. Y era exactamente lo que queríamos hacer en esta jornada de inducción. Y no inducción porque era la primera vez, sino para tener elementos para seguir con la dinámica que hemos hecho durante todo el programa. En donde tenemos información para compartir y después viene la parte de reflexión entre nosotros, que podemos invitar también a los expositores sin problema. Y sabemos que a veces tenemos que parar la tarde porque la gente sigue opinando. A mí me corresponde la parte metodológica. Reitero la propuesta que le hice. Ambos expositores nos pueden dejar parte de su material divulgado. Claro, cómo no. Yo los invito a que revisemos ese material y las siguientes sesiones hagamos entonces ese contraste de opiniones para ver entonces qué se produce entre nosotros. Luz Milán dijo algo interesante y creo que me parece que alguien más mencionó que los jóvenes están en diferencia con nosotros con respecto al dominio de algunas competencias de tecnología. Alguien dijo que los jóvenes saben más que nosotros los más viejitos. Eso no se me va a olvidar a Luz Milán.
No, yo lo que dije es que nosotros somos, ellos son nativos digitales y nosotros somos inmigrantes. Y somos inmigrantes a veces muy malos. Después arreglamos eso con calma. Pues yo le voy a decir, Cuando venga a Miami. Le voy a dar un reto. Fíjense lo que le voy a decir. No es que los jóvenes saben más, es que nosotros los adultos hemos aprendido menos. Ellos son nativos y rápidamente van adquiriendo las competencias. Nosotros somos un poco reacios al aprendizaje de cosas nuevas. Entonces no es que hay diferencia entre los jóvenes y los viejos. Ellos están también natural. El aprendizaje. Así que se lo dejo a ustedes como un reto. Se lo dejo como un reto porque no es por la diferencia de edad el logro de las competencias, es por las actitudes. Así que con las ganas, con las ganas. Sí, le dejo ese reto ahí. Comparto con Mónica y con la doctora Migdalia que lo que viene es lo bueno. Revisemos este material y entonces hagamos lo que hemos hecho durante todo el diplomado, que es compartir diferentes opiniones. Los invito a que lean sobre tecnología, se lo dije al colega Sousa, que defendió su tesis recientemente, y a otros compañeros, les dije, lean el aporte de Lorenzo García, que es uno de los emblemas de UNESCO, sobre qué pasó en la pandemia con las competencias en tecnología. Y le voy a adelantar algo. Le voy a adelantar algo. No se trata de qué sistema es mejor, que si presencial, que si virtual. Se trata de que tomemos, contrastar no es quitar uno para poner otro. Así es. Contrastar es tomar lo bueno de uno y lo bueno del otro y generar algo positivo. Así que estimados míos, estimados míos, tengo que retirarme porque como ustedes saben, tengo aquí otra actividad. Tengo que retirarme, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer para nosotros estar aquí. Un saludo de mi rector, del doctor Guarisma, para todos y cada uno de ustedes, un abrazo inmenso.